Las sirenas de guerra resuenan y el cielo se torna rojo. ¿Qué harías? Las tropas avanzan, las explosiones iluminan los antiguos templos y el suelo tiembla bajo los pasos de miles de soldados. Pekín arde, atrapada en un conflicto sin salida. El pasado y el presente colapsan en un solo instante de destrucción. No hay escapatoria. Si esta historia te estremeció, déjamelo saber. Suscríbete para más relatos impactantes. ¿Sobrevivirías al colapso de una ciudad milenaria? Bienvenidos a otro lado del tiempo. Hoy les traigo fragmentos de una realidad distante, tal vez de otro tiempo, tal vez de otro universo. Lo que leeré hoy no está claro, pero su misterio será suficiente para atraparnos a todos. Comencemos. Primera lectura de Otro lado del tiempo. País China. Ciudad Pekín. Relato. Las ruinas de la ciudad prohibida. Pekín ya no es lo que solía ser. No, Pekín murió junto con su alma, su gente, sus murallas, y la historia que preservó por milenios. Fui testigo del principio del fin. Todo empezó en la ciudad prohibida, el corazón de China, esa joya imperial, donde los emperadores se resguardaban en tiempos pasados, fue el escenario del evento que desataría una guerra global sin precedentes. Algunos la llaman la chispa, otros simplemente la caída. Yo prefiero llamarlo el eco de la oscuridad, porque lo que se desató allí fue algo mucho más antiguo que el hombre, algo que no podemos comprender, y menos aún detener. Era un día como cualquier otro, o al menos lo parecía. El cielo sobre Pekín estaba claro, pero algo en el aire era diferente, eléctrico, cargado de una energía densa, casi palpable. Los turistas iban y venían por los vastos pasillos de la ciudad prohibida, admirando sus palacios rojos, las esculturas de dragones que parecían vigilar desde las alturas. Sin embargo, había un silencio inquietante entre las murallas, como si la misma tierra, bajo nuestros pies, estuviera conteniendo el aliento. Y entonces, sucedió. Todo empezó en una de las cámaras internas, una sala que había estado cerrada al público por siglos. Nadie sabía realmente qué contenía, hasta que el gobierno chino, en su afán por explotar cada rincón de su herencia cultural, decidió abrirla. No sabían que al abrir esa puerta, liberarían algo mucho más peligroso que cualquier arma. La primera señal fue el sonido, un eco profundo que resonó desde las profundidades de la tierra. Al principio pensé que era un terremoto, pero no, aquello no era natural, era como si algo, enterrado bajo siglos de piedra y polvo, hubiera despertado. El eco se extendió por toda la ciudad prohibida, y luego por toda Pekín. La segunda señal fue la niebla, un vapor negro, denso, que empezó a filtrarse desde las paredes mismas. No era niebla como la conocemos, era algo más oscuro, más antiguo, una sustancia que parecía tener vida propia. Los turistas intentaron huir, pero la niebla avanzaba rápido, envolviendo todo a su paso. En cuestión de minutos, toda la plaza central de la ciudad prohibida estaba cubierta por esa masa negra, como si la misma historia de China hubiera despertado para reclamar lo que una vez fue suyo. Los primeros en caer fueron los soldados. Trataron de contener a la multitud, pero no fue suficiente. Cuando la niebla los tocaba, caían de rodillas, sus cuerpos retorciéndose en espasmos. Sus rostros se transformaban. Era como si algo estuviera arrastrando sus almas hacia un abismo del que no podían escapar. Sus gritos. Esos gritos eran como un lamento milenario, como si cada uno de ellos estuviera viviendo los horrores de todos los conflictos de la humanidad en un solo instante. Corrí como nunca antes. Pero la niebla avanzaba, lenta e implacable. Vi cómo los edificios, esas reliquias arquitectónicas, empezaban a desmoronarse. Las piedras caían como si fueran piezas de un rompecabezas maldito. El aire se volvió irrespirable, lleno de polvo y ese olor, ese terrible olor a muerte. Y entonces, en medio del caos, lo vi, en el centro de la ciudad prohibida, donde alguna vez se alzaba el trono del dragón, algo estaba emergiendo de la niebla. Una figura alta e imponente cubierta de sombras. No era humana, no. Aquello era algo más. Su rostro, no puedo describirlo. Solo sé que cuando lo miré, sentí que mi mente estaba siendo desgarrada, como si algo estuviera arrancando mis pensamientos, mis recuerdos, todo lo que alguna vez fui, y entonces lo entendí. Aquella figura había estado esperando, durante siglos, esperando pacientemente, mientras el mundo seguía su curso, para finalmente liberarse. Era la guerra en su forma más pura. No una batalla entre naciones o ejércitos, sino una guerra entre lo que somos y lo que alguna vez fuimos.
La niebla se extendió más allá de la ciudad prohibida. En cuestión de horas, cubrió todo Pekín. Nadie podía detenerla. El gobierno, los militares, todos cayeron, y mientras el mundo observaba desde la distancia, pensando que Pekín, simplemente, había sido golpeada por una catástrofe, sabían que algo más estaba ocurriendo. La niebla, esa oscuridad, no se quedaría confinada. Avanzaría, y lo que ocurrió en Pekín solo fue el comienzo. Ahora, mientras estoy aquí, contando esta historia, la niebla se mueve, va hacia Shanghái, Hong Kong, y más allá. No podemos detenerla, nadie puede. Y lo peor de todo es que en el fondo de nuestras almas, todos sabemos lo que viene. Una guerra no entre naciones, sino entre nosotros y las sombras que hemos liberado. Y cuando llegue el momento, nos encontraremos con lo que siempre ha estado allí, esperando en la oscuridad, y no habrá lugar al que correr. Hemos llegado al final. ¿Este relato te impactó? Dale like y suscríbete para más historias como esta. ¿Qué lugar de tu ciudad se volvería una pesadilla en tiempos de desesperación? Escritos de otro lado del tiempo. El río Huangpu refleja las llamas. Shanghái está sumida en el caos. ¿Hasta dónde llega la desesperación cuando todo colapsa? Los rascacielos caen como castillos de arena, la gente huye entre sombras y disparos. No hay más ley, solo el instinto de supervivencia. La ciudad que nunca duerme ahora es un cementerio de luces parpadeantes y ecos de guerra. La pregunta no es quién gana, sino quién queda en pie. Si este relato te impactó, apoya este contenido, suscríbete y acompáñame en más historias aterradoras. ¿Qué harías si el mundo que conoces desapareciera en un instante? Empecemos. Bienvenido a otro lado del tiempo. Hoy les traigo fragmentos de una realidad distante, tal vez de otro tiempo, tal vez de otro universo. Lo que leeré hoy no está claro, pero su misterio será suficiente para atraparnos a todos. Comencemos. Segunda lectura de otro lado del tiempo. China. Ciudad Shanghái. Relato. El silencio en el Bund. Shanghái, la perla de Oriente, se ha convertido en un lugar de sombras. Lo que una vez fue una ciudad vibrante, llena de vida y luces, ahora yace en silencio. Un silencio antinatural que lo cubre todo, como una manta espesa que ahoga hasta los susurros del viento. La guerra había comenzado en Pekín, o eso nos dijeron, pero lo que realmente ocurrió allí, lo que se liberó en la ciudad prohibida, no se quedó en la capital. La oscuridad se extendió, como una plaga silenciosa, avanzando por el país hasta llegar a Shanghái. Eran las primeras horas del amanecer cuando todo cambió. Me encontraba en el Bund, esa histórica avenida a la orilla del río Huangpu, mirando las torres que se alzaban majestuosas frente al agua. El sol, apenas visible tras una neblina espesa, proyectaba sombras alargadas sobre los rascacielos. Pero la neblina no era niebla común. Era oscura densa, como si el cielo estuviera cargado de una tormenta que jamás llegaba a estallar. Lo primero que sentí fue el frío. No el frío típico de una mañana en Shanghái, sino un frío que penetraba hasta los huesos, que te helaba el alma. La gente a mi alrededor lo notó también. Algunos comenzaron a retroceder, otros murmuraban entre ellos, mirando al cielo desconcertados. Nadie sabía de dónde venía. Hasta que lo escuchamos, el río Huangpu, ese gigante de aguas turbulentas, se había quedado en silencio. No era normal. No era posible. Las aguas, que siempre se agitaban y reflejaban el bullicio de la ciudad, ahora estaban inmóviles, como si el tiempo mismo hubiera dejado de correr. Miré a mi alrededor, buscando una explicación, pero lo que vi fue peor de lo que imaginaba. Las sombras en el Bund, comenzaron a moverse. No me refiero a las personas, sino a las sombras mismas. Al principio pensé que era un truco de la luz, algún extraño efecto provocado por la niebla. Pero no. Esas sombras oscuras alargadas empezaron a cobrar forma. Una figura emergió del agua. No era humana ni animal, era algo más. Alto, delgado, como una mancha de oscuridad pura que se alzaba sobre el río. Todos lo vimos, pero nadie hizo nada. Era como si estuviéramos congelados en el lugar, incapaces de movernos. Esa cosa se movía con una calma perturbadora, y dondequiera que pasaba, el silencio se hacía más profundo, más insoportable. El pánico estalló de golpe. La gente comenzó a correr en todas direcciones, pero el Bund es una trampa. Una vez que entras, solo tienes dos salidas. O te sumerges en el río o te estrellas contra las torres que se alzan detrás de ti. Grité, intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Esa figura, esa mancha oscura, se movía hacia nosotros, lenta pero segura,
como si supiera que tarde o temprano nos alcanzaría. Vi a una mujer caer al suelo. Su cuerpo comenzó a retorcerse, como si algo invisible la estuviera aplastando. Intentó gritar, pero su voz fue absorbida por el silencio. Y entonces, la oscuridad la envolvió por completo, devorándola. Su cuerpo se desvaneció, como si nunca hubiera existido. No era solo una figura, había más. Salían del río, de las sombras de los edificios, del mismo suelo bajo nuestros pies. Cientos de esas cosas, moviéndose en silencio, reclamando cada vida que tocaban. No necesitaban armas, no necesitaban ruido, el silencio lo hacía todo por ellas. Había escuchado rumores sobre lo que había ocurrido en Pekín. Pero esto era diferente. No era una guerra como las que conocíamos. Era una invasión silenciosa. Shanghái, la ciudad que nunca duerme, estaba siendo tomada sin un solo disparo, sin un solo grito. Intenté escapar, correr hacia las calles más alejadas del río. Pero la niebla oscura ya había cubierto toda la ciudad. Los rascacielos, esas torres de cristal que se alzaban como monumentos al progreso, comenzaron a desmoronarse, sus bases siendo corroídas por algo invisible. El caos se apoderó de todo, pero ni siquiera en medio de la destrucción había ruido. Era como si el mundo mismo hubiera decidido detenerse. Finalmente llegué a una zona más alejada, donde la niebla aún no había llegado. Desde allí, pude ver cómo la ciudad caía, una torre tras otra, un edificio tras otro, y en el centro de todo, esas figuras oscuras avanzando, reclamando Shanghái para ellas. El silencio es lo que más me aterra, no el miedo a la muerte, no el miedo a lo desconocido, sino la idea de que todo puede acabar sin un solo sonido, porque en el fondo, lo que esas sombras traen no es solo destrucción, traen el fin de todo lo que somos. Cuando el silencio lo cubre todo, ya no hay resistencia, ya no hay esperanza. Ahora, mientras te cuento esto, sé que el silencio no se detendrá aquí, avanza, se extiende y llegará a todas partes, primero Pekín, ahora Shanghái, y pronto el mundo entero. No hay ruido, no hay caos, no hay ruido, y en ese silencio está el fin. Hemos llegado al final. ¿Este relato te impactó? Dale like y suscríbete para más historias como esta. ¿Qué lugar de tu ciudad se volvería una pesadilla en tiempos de desesperación? Escritos de otro lado del tiempo. Desde lo alto de Victoria Peak, Hong Kong se desploma. ¿Cómo se siente ver el fin desde la cima? Los rascacielos parpadean antes de desmoronarse, el puerto se llena de humo y el sonido de helicópteros resuena en el cielo ennegrecido. La ciudad que alguna vez fue símbolo de modernidad ahora es solo cenizas flotando sobre el agua. La caída es inevitable. Si esta historia te dejó sin aliento, dime qué opinas. Suscríbete para más relatos escalofriantes. ¿Crees que alguna ciudad realmente está preparada para su final? Escritos de otro lado del tiempo. Hoy les traigo fragmentos de una realidad distante, tal vez de otro tiempo, tal vez de otro universo. Lo que leeré hoy no está claro, pero su misterio será suficiente para atraparnos a todos. Comencemos. Tercera lectura de otro lado del tiempo, país, China, ciudad, Hong Kong. Relato, la cima silenciosa. Hong Kong siempre ha sido una ciudad al borde del precipicio, una metrópoli suspendida entre el pasado y el futuro, la tierra y el mar, y ahora, también está suspendida entre la vida y la muerte. Yo estaba allí, en la cima de Victoria Peak, cuando todo comenzó. No sé si alguien más ha sobrevivido para contar lo que vi, pero las sombras, esas sombras, no me han dejado desde entonces. Victoria Peak es la cúspide de Hong Kong, desde allí puedes ver todo. El horizonte cubierto de rascacielos, las aguas oscuras del puerto, las luces infinitas que brillan como estrellas en la tierra. Pero aquella noche, la noche en que el mundo cambió, la ciudad estaba sumida en una oscuridad diferente. No era la simple caída del sol. Era como si algo más profundo hubiera descendido sobre nosotros, algo mucho más antiguo que la propia ciudad. Había oído rumores de lo que sucedió en Pekín y Shanghái, pero nunca creí que llegaría hasta aquí. No creí que la oscuridad avanzara tan rápido. Estaba en la cima junto a otros turistas, contemplando el paisaje, cuando las primeras señales aparecieron. Primero fue el viento, un viento frío, extraño, que no pertenecía a la estación ni al lugar. Era un aire denso, pesado, como si cargara consigo siglos de sufrimiento y secretos. Las luces de la ciudad comenzaron a titilar, como si el viento las hubiera tocado y les hubiera robado su fuerza. Y luego, vino la niebla. No era la niebla típica de Hong Kong, esa que sube desde el mar. No, esta niebla era oscura, casi negra,
y subía desde el suelo mismo, avanzando por las colinas, como si tuviera vida propia. A cada paso que daba devoraba todo lo que tocaba, las farolas, las barandas, los árboles. Todo desaparecía bajo esa cortina de sombras. Intenté retroceder, alejarme de la cima, pero la niebla avanzaba rápido, implacable. Escuché gritos detrás de mí, pero no había nada que pudiéramos hacer. La ciudad, abajo, empezaba a apagarse luz tras luz, hasta que todo Hong Kong quedó sumido en una oscuridad absoluta. Desde Victoria Peak, podía ver cómo las torres que antes brillaban orgullosas sobre el horizonte ahora desaparecían en las sombras. Una a una, caían como piezas de dominó, tragadas por algo que no podíamos comprender. No estábamos solos. En la niebla algo se movía. Al principio no lo distinguí bien, pero lo sentía, acechándonos, observándonos. Y luego lo vi, figuras que no eran humanas. Eran altas, deformes, cubiertas de una oscuridad que parecía devorar la luz. No caminaban, flotaban, deslizándose por el aire, como si no tuvieran peso, pero cada vez que uno de ellos pasaba cerca de alguien, esa persona simplemente desaparecía. No gritaban, no corrían, solo se desvanecían, consumidos por la niebla, tragados por las sombras. Quise huir, pero mis piernas no respondían. La niebla había llegado a mis pies, fría como el hielo, subiendo lentamente, envolviéndome. Vi a otros caer a mi alrededor, sus cuerpos retorciéndose mientras las sombras los consumían. No había ningún sonido, no había ningún ruido, solo ese silencio aterrador que lo cubría todo. La ciudad entera había caído. Desde lo alto del pico, solo podía ver un océano de oscuridad cubriendo Hong Kong. Y entre la niebla, las figuras seguían avanzando, reclamando todo a su paso. Algunos intentaron escapar por las carreteras, pero la oscuridad los atrapó antes de que pudieran huir. Otros se refugiaron en los edificios, pero esos lugares pronto se convirtieron en sus tumbas. La ciudad, ese gigante de acero y cristal, no era rival para lo que había despertado. Y allí en la cima, me di cuenta de la verdad. No era solo Hong Kong, no era solo China, era el mundo entero. Lo que había empezado en Pekín, lo que se había extendido a Shanghái, ahora estaba devorando todo a su paso. Y nosotros éramos solo las primeras víctimas. La niebla llegó hasta mí, sentí su frío, sentí cómo mi cuerpo empezaba a adormecerse, pero lo peor no fue el dolor, lo peor fue el silencio, porque en ese silencio escuché algo más, un susurro, algo que venía de las sombras, de las figuras que nos rodeaban. No eran solo sombras, eran algo más, algo que había estado aquí mucho antes que nosotros, esperando pacientemente a que llegara su momento para reclamar lo que era suyo. Y entonces lo entendí, no hay escape, no hay salvación, porque lo que viene no es una guerra que podamos ganar, ni una fuerza que podamos detener, es el fin de todo lo que conocemos, y en la cima de Victoria Peak vi cómo el mundo se desmoronaba, sin hacer ruido, sin un solo grito, solo un silencio que se alza como el canto final de la humanidad. Ahora, solo queda esperar, porque cuando niebla lo cubra todo, cuando el último rincón del mundo sea devorado por las sombras, sabremos que la guerra ha terminado, y lo que quede no será nada más que vacío. Hemos llegado al final. ¿Este relato te impactó? Laile. Y suscríbete para más historias como esta. ¿Qué lugar de tu ciudad se volvería una pesadilla en tiempos de desesperación? Escritos de otro lado del tiempo.